El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de Lewis Horizon, observando las estrellas a través de la ventana principal. Llevaba 12 años explorando el espacio, y aún le encantaba cómo se veían las estrellas en la oscuridad. Su nave no era el más grande ni el más nuevo, pero era el hogar de él y su tripulación de 43 personas, humanos. Era el año 2387, y la humanidad formaba parte de la Federación Galáctica. Durante casi 50 años, seguían siendo uno de los miembros más pequeños, con solo la Tierra y 6 mundos coloniales. El gran alienígena, razas como los Altarianos y el Consejo Veagan, controlaban la mayor parte de la galaxia. Los humanos eran bastante respetados, pero conocían su lugar en el gran esquema de las cosas. La teniente Sarah Kim se sentó en la estación de comunicación, sus dedos bailando sobre los controles. Había estado con Jake durante 3 años y era una de sus mejores oficiales. «Capitán, estoy captando algo extraño», dijo, su voz atravesando el silencioso zumbido del puente. Jake se acercó a su puesto. «¿Qué clase de extraño?» «Es una angustia, señal, pero no usa ninguna frecuencia de la Federación. La señal es débil y se interrumpe constantemente. Viene el límite de nuestro rango de escaneo cerca de la zona muerta». La zona muerta era lo que los espaciadores llamaban el área vacía entre sistemas estelares. Allí no vivía nada. Se suponía que no debía haber nada. Jake frunció el ceño y miró la pantalla de navegación. Estaban a 3 días del puesto de avanzada de la Federación más cercano. ¿Puedes limpiar la señal? Sarah trabajó durante varios minutos ajustando filtros y aumentando la potencia. Lentamente una voz se escuchó a través de la estática. Hablaba en un estándar de la Federación defectuoso, el idioma común usado por todos los miembros especie. «Ayuda. Por favor. Ayuda. Se están muriendo. Tantos se están muriendo». La voz no era humana. Parecía cansado y desesperado. Jake sintió que algo frío se le metía en el estómago. «¿Cuántos barcos hay ahí fuera?» La oficial científica, la doctora Lisa Parker, levantó la vista desde su puesto. Era una mujer alta de cabello canoso que había estudiado vida extraterrestre desde hace 20 años. «Los sensores muestran un objeto enorme». «Es enorme, capitán. Realmente grande, quizás 10 veces más grande que nuestro barco». Jake tomó su decisión. «Rápido. Fije rumbo a esa señal. Máxima velocidad». «Capitán», dijo su primer oficial, comandante Rick Stone. «No tenemos órdenes de investigar nada en la zona muerta. El comando terrestre nos espera para completar nuestra misión de reconocimiento en el sistema Kepler». Jake miró a su amigo y segundo al mando. Rick era un buen oficial, pero siempre seguía las reglas. «Rick, alguien ahí fuera está preguntando para pedir ayuda. Eso es todo lo que necesito saber». El horizonte cambió de rumbo y aceleró su motores a máxima potencia. Durante 6 horas viajaron hacia la misteriosa señal. A medida que se acercaban, los sensores del Dr. Parker les mostró más detalles sobre lo que se aproximaba. «Dios mío», susurró. «Capitán, necesita ver esto». Jake se apresuró a llegar a su estación y miró la pantalla. El objeto era, en efecto, era un barco, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era enorme y tenía forma como un cilindro largo. Algunas partes estaban claramente dañadas, con agujeros en el casco, y secciones que parecían romperse en cualquier momento. «Es una nave generacional», dijo el Dr. Parker, «construida para transportar a miles de personas en largos viajes entre estrellas. Pero observen estas lecturas. Los sistemas de energía son fallando. El soporte vital apenas funciona. Y hay señales de una población masiva. ¿Qué tan grande? Más de 50.000 formas de vida, capitán, y provienen de docenas de diferentes especies». Jake sintió que se le secaba la boca. 50.000 extraterrestres en una nave moribunda. ¿Tienes idea de qué están haciendo aquí? Antes de que el Dr. Parker pudiera responder, una voz crepitó en el sistema de comunicación. «Capitán, ahora recibo una transmisión más clara». Una nueva voz llegó por los altavoces. Este sonaba más fuerte pero muy cansado. Habló y estándar de la Federación con acento. «Buque desconocido, por favor, responda. Este es anciana Mirren de la nave de transporte Esperanza Olvidada. Llevamos 2 años a la deriva. Nuestros sistemas están fallando. Y nuestra gente está muriendo. Le rogamos su ayuda». Jake contestó el comunicador. Micrófono. «Les habla el capitán Jake Morrison del Lewis Horizon. Escuchamos su llamada de socorro y estamos aquí para ayudarte.
¿Cuál es tu situación? Hubo una larga pausa antes de que el Elder Myron respondió. Capitán Morrison, somos refugiados. El Consejo de la Federación nos declararon no aptos para la civilización. Se nos ordenó abandonar todo el espacio habitado y no regresar jamás. Nuestra nave se está muriendo y no podemos repararlo. Rick Stone se acercó a Jake. Capitán, esto suena como un asunto interno de la Federación. Puede que nos estemos involucrando en algo que no es asunto nuestro, pero Jake ya estaba pensando en esas 50,000 vidas que flotaban en la oscuridad. Anciano Mirren, permiso para subir a bordo. Queremos ayudar. Otro largo. Pausa. Capitán Morrison, debo advertirle. Somos los que estamos destrozados. La galaxia nos ha rechazado. Su federación nos considera inútiles. Si nos ayudan, puedes enfrentarte a su ira. Jake miró a su tripulación desde el puente. Sarah Kim le asintió. La doctora Parker ya estaba reuniendo sus suministros médicos. Incluso Rick, a pesar de sus preocupaciones, estaba preparando la bahía del transbordador. Todos eran buenas personas, y las buenas personas ayudaron cuando pudieron. Anciana Mirren, prepárese para... Recibimos nuestro transbordador. Estamos subiendo a bordo. Una hora después, Jake, el Dr. Parker y otros 4 tripulantes atracaron en la enorme nave generacional. La esclusa de aire se abrió con un chirrido que sugirió que los mecanismos apenas funcionaban. El aire que salía estaba viciado y lleno de olores extraños. La anciana Mirren los estaba esperando. Ella estaba a diferencia de cualquier extraterrestre que Jake hubiera visto. Medía aproximadamente 1,5 metros y tenía la piel azul pálido y grandes ojos tristes. Su ropa estaba remendada y desgastada. Detrás de ella había varios otros seres de diferentes especies, todas con aspecto delgado y cansado. Capitán Morrison, dijo el Elder Mirren. Su voz apenas era un susurro. ¿Viniste? Realmente no creí que vendrías. Ven. La doctora Parker ya estaba escaneando a los extraterrestres con su equipo médico. Capitán, están gravemente desnutridos. Muchos están enfermos. La anciana Mirren los llevó por los pasillos del barco. Jake ya había visto campos de refugiados, pero nada lo había preparado para esto. Miles de seres de docenas de especies se hacinaron en espacios destinados a mucha menos gente. Niños con piel de color extraño y rasgos inusuales que jugaban con juguetes rotos. Adultos yacían en camas improvisadas, demasiado débiles para moverse. El olor a enfermedad y desesperación llenaba el aire. Somos los Kiri, dijo el anciano. Mirren explicó mientras caminaban. Éramos agricultores en el mundo de Ket Prime hasta que la Federación le entregó nuestro planeta a una corporación minera. Cuando protestamos, dijeron que éramos demasiado primitivos para ser propietarios. Una tierra tan valiosa. Señaló a un grupo de seres altos y musculosos con cabello gris, piel y ojos feroces. Esos son los Cefianos. La Federación dijo que su cultura guerrera era demasiado violentos para la civilización moderna. No se les permitía unirse a las fuerzas militares ni a la policía en ningún lugar. En esta sección, Jake vio seres hermosos con movimientos fluidos y voces como música. La melodía, dijo el Elder Mirren, sus canciones fueron declaradas ruido primitivo por el Comité Cultural de la Federación. Se les prohibió actuar en cualquier mundo civilizado. A medida que continuaban, durante la gira Jake conoció a docenas de otras especies. Todas habían sido rechazadas por la Federación por diferentes razones. A algunos se les consideraba demasiado retrógrados, a otros demasiado peligrosos. Se decía que algunos eran económicamente inútil. El Dr. Parker estuvo tomando lecturas y notas todo el tiempo. Cuando regresaron al Elder en los aposentos de Mirren, tomó a Jake aparte. Capitán, esta gente no es inferior en absoluto. Los cátaros tienen conocimiento agrícola que podría alimentar mundos enteros. Los safianos son naturales, soldados y protectores. Los Melody tienen habilidades que ni siquiera entiendo todavía. Fueron expulsados no porque fueran inútiles, sino porque amenazaban a alguien. Jake miró por la ventana de las habitaciones del Elder Mirren. Su barco flotaba cerca. El horizonte era pequeño y no muy potente, pero representaba algo importante. Representaba la esperanza. Elder Mirren, dijo. ¿Cuántos de su gente podemos encajar en nuestra nave? El anciano extraterrestre parecía confundido. Capitán Morrison, usted no puede llevarnos a ninguna parte. Somos exiliados.
La Federación castigará a cualquiera que nos ayuda. Jake sonrió por primera vez desde que subió a la nave generacional. Vamos, preocúpate por la Federación ahora mismo. Me preocupa más llevarte a ti y a tu gente a un lugar seguro. Él activó su unidad de comunicación y contactó con su nave. Sara, consígueme una línea directa con el comando de la Tierra. Prioridad 1. Rickstone. La voz regresó de inmediato. Capitán, ¿está seguro de esto? El Comando Tierra no estará contento con que elijamos hasta 50,000 refugiados sin permiso. Jake miró a su alrededor los rostros desesperados que lo rodeaban. Niños con ojos extraños, pero esperanza familiar. Adultos que lo habían perdido todo, pero aún intentaban cuidarse unos a otros. Ancianos como Mirren, que de alguna manera mantuvo a su gente unida durante 2 años a la deriva en el vacío. Rick, comunícame con Almirante Sullivan en el Comando Tierra. Dígale que tengo un mensaje urgente. Unos minutos después, la almirante Kate, el rostro severo de Sullivan apareció en la pantalla de Jake. Ella había sido su mentora cuando se unió al servicio espacial, y ella lo conocía lo suficiente como para leer su expresión. Jake, Rick me dice que encontraste algo ahí fuera. Háblame. Jake respiró hondo. Almirante, encontramos algo que la galaxia desechó. 50,000 refugiados de especies que la Federación declaró inútiles. Su nave se está muriendo y han estado a la deriva. Durante 2 años. El almirante Sullivan se quedó callado por un momento. Jake, refugiado. Las situaciones se gestionan a través de los canales adecuados de la Federación. Este no es nuestro problema. Almirante, dijo Jake mirando directamente a la cámara. La almirante Kate Sullivan estaba sentada en su oficina en la Tierra, observando los informes, cubriendo su escritorio. Habían pasado 3 semanas desde que el capitán Morrison encontró el barco de refugiados. Y ellos problemas se agravaban cada día. Su café se había enfriado hacía horas. Pero ella apenas se dio cuenta. La puerta sonó y su ayudante, el teniente Ben Carter, entró con más papeles. El almirante, embajador de la Federación Galáctica, quiere otra reunión. Exige que devolvamos a los refugiados, inmediatamente. Kate se frotó los ojos cansados. ¿Cuál es nuestra situación con los centros de integración? Tenemos instalaciones listas en la Tierra, la colonia Marte y Nueva Houston. El ingeniero Danny Chen dice que las antiguas estaciones mineras en el cinturón de asteroides pueden albergar a otros 10,000 refugiados con algo de trabajo. Kate asintió. Danny era una de sus mejores ingenieras. Un hombre práctico que podía resolver problemas con recursos limitados y la situación médica. La doctora Amy Rodríguez informa que la mayoría de los refugiados están respondiendo bien al tratamiento. Los casos de desnutrición están mejorando y hemos aprendido a tratar las enfermedades alienígenas. Pero, almirante, algunos de los grupos de refugiados están teniendo problemas de adaptación. Kate levantó la vista de sus informes. ¿Qué clase de problema? Ben se removió incómodo. No confían en nosotros, señora. Muchos de ellos piensan que esto es una especie de prueba o trampa. Han sido tan lastimados por otras especies que no pueden creerle a nadie. De hecho, les ayudaría. Kate suspiró profundamente. Había esperado este problema. Cuando la gente llevaba tanto tiempo abatida, la bondad parecía imposible de creer. ¿Y qué hay de la Federación? El embajador está furioso. Dice que estamos interfiriendo con la justicia de la Federación y que estas especies fueron exiliadas por buenas razones. Amenaza con sanciones económicas si no las devolvemos. Kate se levantó y caminó hacia su ventana mirando el concurrido puerto espacial que había abajo. Las naves iban y venían, llevando suministros a los centros de refugiados y traer más refugiados de la nave generacional. Fue el más grande operación humanitaria más grande de la historia. Teniente, conécteme con nuestros centros de integración. Quiero ver cómo las cosas van realmente bien. En la colonia de Marte, el trabajador social Peter Williams estaba teniendo el día más difícil de su carrera. Se sentó frente a un grupo de guerreros efianos que parecían listos para luchar en cualquier momento. Su líder, un enorme ser de piel gris llamado Ktol, lo miró con ojos amarillos. «Tú, los humanos, nos mantienen en jaulas», dijo Katk con su voz profunda. «Nos alimentan con comida extraña, comida, y nos piden que vivamos en paz con nuestros enemigos. Así no es como los guerreros debe ser tratado». Peter mantuvo su voz tranquila y firme. Había trabajado con personas difíciles antes, pero los extraterrestres eran diferentes.
Eran guerreros entrenados que veían la bondad como debilidad. Crackle. Estas no son jaulas. Son hogares temporales hasta que encontremos un lugar permanente para tu gente. Temporal. Clat. Los altarianos dijeron que nuestro exilio también era temporal. Dijeron que sí, bien y tranquilo podríamos volver algún día. Eso fue hace 3 años. Otro, el guerrero cefiano, más pequeño pero con cicatrices en los brazos, se inclinó hacia adelante. Humano, ¿por qué nos quieres aquí? ¿Planeas usarnos como soldados? ¿Quieres que luchemos contra tus enemigos? Peter negó con la cabeza. No queremos que no luches contra nadie. Queremos que vivas en paz y encuentres maneras de contribuir a la sociedad que no impliquen la guerra. Caray rió amargamente. Somos guerreros. Es lo que somos. No puedes cambiar la naturaleza no puede cambiar el color de nuestra piel. Antes de que Peter pudiera responder, la puerta se abrió y un humano, un veterano llamado John Hayes, entró. John había perdido su brazo izquierdo en un accidente minero 5 años antes, pero se ofreció a ayudar a los refugiados. Miró a los cefianos sin miedo. Te oí hablar de ser guerreros, dijo John en voz baja. Yo también seré un soldado. Crack parecía interesado a pesar de sí mismo. ¿Luchaste en las guerras? Luché en el conflicto fronterizo con los comerciantes Centauri. 3 años de lucha, piratas y asaltantes. Sé lo que es ser entrenado para la guerra. Y luego tener que buscar algo más que hacer. Los marcados Cefian se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontraste? John sonrió. Descubrí que proteger a la gente no tiene por qué significar matar enemigos. Trabajo en desastres alivio ahora. Cuando terremotos o tormentas azotan nuestras colonias, ayudo a rescatar personas y reconstruir comunidades. Sigo usando mi entrenamiento de guerrero, pero ahora lucho contra desastres en lugar de contra personas. Crackle guardó silencio durante un largo rato. Momento. ¿Crees que podríamos hacer ese trabajo? Creo que los guerreros que realmente quieren... Hay muchas maneras de proteger a las personas, dijo John. Pero es tu decisión. Nadie puede obligarte a cambiar. En las nuevas instalaciones de Houston, la profesora de música Carol Smith enfrentaba sus propios desafíos. Estaba sentada en una sala con varios refugiados de la melodía, incluida una joven llamada Susurro del Amanecer. Melodía eran seres hermosos con extremidades largas y voces que parecían hacer vibrar el aire mismo cuando hablaban. Pero Whisper of Dawn no había cantado desde su llegada hace 3 semanas. Los críticos musicales de la Federación dijeron que nuestras canciones eran ruido primitivo, dijo Susurro del Alba con tristeza. Dijeron que no entendíamos el verdadero arte ni la belleza. ¿Por qué? ¿Seríamos diferentes los humanos? Carol había sido profesora de música durante 20 años y reconocía el talento cuando lo oía. Pocas veces había escuchado a Melody hablar con normalidad. Sus voces contenían armonías que los cantantes humanos tardaban años en lograr, intentando lograrlo. Susurro del Alba. ¿Estarías dispuesto a escuchar música humana? Me gustaría mostrarte algo. La melodía parecía sospechosa, pero asintió. Carol activó su sistema de audio y reprodujo una grabación de un coro humano cantando una canción de la tierra antigua llamada Amazing Gracia. Las voces se fundieron en perfecta armonía, subiendo y bajando como olas en la orilla. Cuando la canción terminó, Susurro del Amanecer tenía lágrimas en sus grandes ojos. Esto es hermoso. Su gente entiende la armonía y la emoción en la música. Sí, nosotros, y creo que tu gente lo entiende incluso mejor que nosotros. ¿Lo harías? ¿Te gustaría intentar cantar con músicos humanos, solo para ver cómo funcionan nuestros estilos? Susurro del Amanecer estaba tranquilo, durante un buen rato. Entonces, muy suavemente, empezó a tararear una melodía. El sonido llenó la habitación con algo que era más que música. Era como escuchar la voz del universo mismo. Carol sintió un escalofrío le recorre la espalda. Es el sonido más hermoso que he oído en mi vida. Por primera vez desde su llegada, Susurro del Alba sonrió. En la tierra, en una instalación a las afueras de la capital, el doctor Amy Rodríguez trabajaba con los refugiados cátaros. Estos eran los agricultores a quienes les habían arrebatado el mundo y tenían diferentes problemas. Querían trabajar, pero temían que sus métodos fueran rechazados como todo lo demás sobre su cultura. El elder Mirren se sentó con el doctor Rodríguez en un pequeño jardín detrás de las instalaciones.
El anciano cátaro observaba las plantas de la tierra con interés profesional. La tierra es buena, dijo el Elder Mirren, tomando un puñado de tierra y examinándolo. Pero cultivas tus alimentos en una forma derrochadora. Demasiada agua, demasiado espacio entre las plantas. El doctor Rodríguez era fascinado. ¿Podrías mostrarnos mejores métodos? La anciana Mirren pareció sorprendida. Querrían aprender de nosotros. La Federación dijo que nuestra agricultura era anticuada e ineficiente. La Federación... se equivocaron en muchas cosas, ¿no? El Elder Mirren asintió lentamente. Alimentamos a 17.000 millones de personas en Keth Prime, con la mitad de la superficie terrestre que usas para alimentar a tus colonias. Nuestros métodos funcionan con la naturaleza. En lugar de luchar contra ello, el doctor Rodríguez se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Estarías dispuesto a enseñarnos? Tenemos mundos coloniales que luchan por crecer. Suficiente comida. Por primera vez desde que el doctor Rodríguez la conoció, la anciana Mirren parecía emocionada. ¿Confiarías en nosotros? Una labor tan importante. Elder Mirren, necesitamos su ayuda. Nuestras colonias han sido fracasando en la agricultura durante décadas. Hemos sido demasiado orgullosos para admitir, no sabemos lo que hacemos. Mientras tanto, en la parte de las instalaciones, una niña humana llamada Lucy Martínez jugaba con un grupo de jóvenes cátaros. Había estado al llegar al centro de refugiados con su madre, que trabajaba como cocinera voluntaria. Lucy compartió su sándwich con un joven cátaro llamado Raíz Pequeña, que tenía más o menos su edad, pero mucho más delgada. Raíz Pequeña miró el sándwich con recelo. «Está bien», dijo Lucy. «Es mantequilla de cacahuete y mermelada. Sabe bien». Raíz Pequeña le dio un mordisco y abrió mucho los ojos. «Esto es maravilloso. ¿Qué es el cacahuete? ¿Mantequilla?» Lucy rió. «Está hecha de nueces molidas. Mi mamá hace la mejor sándwiches en todo el mundo». Raíz Pequeña sonrió tímidamente. «En mi mundo hacíamos pan dulce con granos que crecían cerca de los ríos. Te mostraré cómo si quieres. Eso suena genial. Podríamos hacerlo juntos». Los dos niños siguieron comiendo y hablando, completamente inconscientes de que estaban ayudando a resolver uno de los mayores problemas de la galaxia. Simplemente estaban siendo amigos. De vuelta en su oficina, la almirante Sullivan leía informes de todos los centros de integración. Las noticias fueron mixtas. Algunos grupos de refugiados se estaban adaptando bien, mientras que otros permanecieron sospechoso y hostil. El costo económico fue enorme, y el impacto político, la presión de la Federación era cada día más fuerte. Su sistema de comunicación sonó con un mensaje entrante del Consejo de la Federación Galáctica. El rostro del embajador Beltar apareció en su pantalla. Era un extraterrestre alto y delgado, de piel pálida y ojos fríos. El almirante Sullivan. El Consejo de la Federación ha votado. Tienes 48 horas para devolver todo. Refugiados a la zona de exilio designada, o impondremos sanciones económicas totales en todos los mundos humanos. Kate mantuvo la calma. Embajador, esta gente no es prisioneros. Son refugiados que buscan una vida mejor. Son exiliados que han sido legalmente desterrados de la civilización espacio. Su interferencia con la justicia de la Federación es un acto de rebelión. Vemos como un acto de compasión. La doctora Amy Rodríguez se encontraba en su laboratorio en la Tierra, observando los datos en su pantalla, con creciente asombro. Durante 2 meses, había estado estudiando las especies refugiadas y lo que estaba descubriendo cambió todo lo que creía saber sobre ellos. Las muestras de suelo cátaro eran imposibles. Según todos modelos científicos, sus métodos agrícolas no deberían funcionar. Sin embargo, de alguna manera, podrían cultivar 3 veces más alimentos utilizando la mitad de agua y sin fertilizantes artificiales. Sus plantas crecieron más rápido, más fuertes y más nutritivas que cualquier cosa humana. La ciencia podía producir. Tomó su comunicador y llamó a la doctora Lisa Parker, quien trabajaba en el nuevo Houston instalación. «Lisa, necesitas ver lo que encontré. ¿Puedes venir a la Tierra?» La voz del doctor Parker parecía emocionada. «Amy, estaba a punto de llamarte. He estado estudiando habilidades vocales melódicas y creo que sé por qué la Federación les tenía tanto miedo». «¿A qué te refieres?» Las canciones no solo crean música hermosa, sino que también afectan los campos cuánticos. Cuando Susurro del Amanecer canta ciertas notas, mi
Los instrumentos detectan cambios en la estructura básica de la materia que la rodea. Amy sintió que se le aceleraba el corazón. Lisa, ven aquí lo más rápido posible, como puedas. Necesitamos hablar. 2 días después, el Dr. Parker llegó a la consulta de Amy. Laboratorio con un transporte lleno de datos y grabaciones. Los 2 científicos trabajaron toda la noche, comparando sus hallazgos con informes de todos los centros de integración de refugiados. Miren esto, me dijo Amy señalando su computadora. Pantalla. Los cátaros no solo cultivan alimentos eficientemente. Sus métodos, de hecho, mejoran el suelo con el tiempo. No son agricultura, están terraformando. Podrían convertir planetas muertos en mundos ajardinados. Lisa asintió y levantó sus propios datos. Y la melodía no son solo cantantes. Su manipulación del campo cuántico podría revolucionar nuestra tecnología. Potencialmente podrían controlar la materia a nivel atómico simplemente cantando. ¿Y los sapirianos? He estado revisando los informes de John Hayes del Centro de Integración. Estos no son solo guerreros, Amy. Su combate, las técnicas utilizan principios de la física que nuestros militares no comprenden. Pueden predecir los movimientos del enemigo, leyendo pequeños cambios en la presión del aire y los campos electromagnéticos. Amy se recostó en su silla. La Federación no exilió a estas especies porque fueran inferiores. Las exilió porque se estaban volviendo demasiado poderosos, demasiado independientes. Lisa estuvo de acuerdo. Imagínese si los Qatari controlaran la producción de alimentos en toda la galaxia, o si los Melody desarrollaran sus habilidades. Además, o si los zafirianos entrenaron a otras especies en sus métodos de combate. El comunicador de Amy emitió un mensaje urgente del almirante Sullivan. Ambos, preséntense en mi oficina de inmediato. Tienen una situación. Cuando llegaron a la oficina del almirante, encontraron al capitán Morrison. Ya estaba allí junto con el ingeniero Danny Chen y varios otros oficiales superiores. El almirante Sullivan parecía cansado y preocupado. He estado revisando sus informes, dijo el almirante sin preámbulos. ¿Me está contando esto? ¿Las especies refugiadas tienen habilidades que podrían cambiar el equilibrio de poder en la galaxia? El Dr. Parker asintió. Almirante, ¿dónde están? Apenas comienzan a comprender lo que pueden hacer. Pero sí, si estas habilidades se desarrollaran plenamente y se compartieran, podrían revolucionar todo, desde la agricultura hasta la defensa y la manufactura. El ingeniero Danny Chen se inclinó hacia adelante. Almirante, he estado trabajando con los refugiados para modificar nuestras instalaciones. Algunas de las cosas que han sugerido no deberían ser posibles, pero funcionan perfectamente. Los refugiados brillantes pueden crear campos de fuerza que son más fuertes que nuestros mejores escudos militares, y lo hacen con cristales y ondas sonoras. El almirante Sullivan guardó silencio un momento. Capitán Morrison, ¿cuál es el estado del ultimátum de la Federación? Lo ignoramos. Su plazo de 48 horas venció hace 3 semanas, señora. Desde entonces, han impuesto sanciones económicas a todos los mundos humanos. Ningún miembro de la Federación tiene permitido comerciar con nosotros ni proporcionarnos suministros. ¿Y cómo lo estamos gestionando? Danny Chen sonrió levemente. Mejor de lo esperado, almirante. Las tecnologías de los refugiados nos ayuda a ser más autosuficientes. Los métodos agrícolas cátaros han aumentado la producción de alimentos en nuestra colonia. Mundos en un 200%. De hecho, estamos produciendo excedentes de alimentos por primera vez en décadas. El almirante Sullivan se puso de pie y caminó hacia su ventana. Abajo pudo ver equipos de construcción trabajando en nuevas instalaciones. Muchos de los trabajadores estaban refugiados que trabajan junto a los seres humanos para construir un futuro mejor para todos. Hay algo más, dijo sin dándose la vuelta. Hemos estado recibiendo comunicaciones secretas de otras especies de la Federación, razas menores que han sido oprimidos o ignorados. Nos preguntan si estaríamos dispuestos a aceptarlos también como refugiados. Capitán Morrison parecía sorprendido. ¿Cuántas especies? 17. Hasta ahora representan casi una cuarta parte de los miembros de la Federación. Parece que nuestras acciones han inspirado a otros a considerar si la Federación realmente está sirviendo a sus intereses. El Dr. Parker sintió emoción y miedo a partes iguales. Almirante, sí. Si aceptamos más refugiados, la Federación lo considerará un acto de guerra.
Ya lo ven así, almirante, dijo Sullivan con gravedad. El embajador ha exigido una reunión con el Consejo de la Federación. Nuestras fuentes sugieren que están planeando una acción militar para obligarnos a devolver a todos los refugiados. La sala quedó en silencio. Todos comprendieron lo que eso significaba. La humanidad era pequeña comparada con las principales potencias de la Federación. En un conflicto militar directo, se verían rápidamente superados. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó el capitán Morrison. El almirante Sullivan se volvió hacia la sala. Tenemos 3 opciones. Primero, nosotros podemos entregar y devolver a todos los refugiados a la Federación. En segundo lugar, podemos intentar negociar algún tipo de acuerdo. En tercer lugar, podemos prepararnos para la guerra y esperar poder defendernos el tiempo suficiente para que otras especies se unan a nosotros. Ingeniero Danichen se aclaró la garganta. Almirante, podría haber una cuarta opción. Le escucho. ¿Y si no esperamos a que la Federación nos ataque? ¿Y si tomamos la iniciativa y ofrecemos protección a cualquier especie que quiere abandonar la Federación? Podríamos crear nuestra propia alianza basada en la cooperación en lugar de dominación. El Dr. Parker parecía pensativo. Las tecnologías de los refugiados podrían darnos ventajas que la Federación no espera. Si combináramos la adaptabilidad humana con la terraformación cátara, manipulación cuántica de melodías, técnicas de combate Sirian y todas las demás habilidades que estamos descubriendo, podríamos estar capaces de defendernos, concluyó el almirante Sullivan, pero sería increíblemente arriesgado. Apostaríamos. La supervivencia de la humanidad se basa en la esperanza de que estas especies refugiadas luchen junto a nosotros. El capitán Morrison se puso de pie. Almirante, me gustaría pedir permiso para regresar al refugio Centros. Quiero hablar directamente con los líderes de refugiados. Merecen saber qué está pasando y tener voz en... ¿Qué haremos ahora? El almirante Sullivan asintió. Permiso concedido. Lleven al Dr. Parker y el Dr. Rodríguez están con ustedes. Quiero saber exactamente de qué somos capaces si esto llega a una pelea. Una semana más tarde, el capitán Morrison se encontraba en una gran sala de reuniones en las instalaciones de la colonia Marte. Representantes de todos las especies refugiadas se reunieron alrededor de una mesa circular. El Elder Mirren se sentó con otros líderes cátaros. Crackle representó a los zapirianos. Susurro del alba habló por la melodía. Docenas de había otras especies representadas. El ambiente en la sala era tenso. Todos sabían que la flota de la Federación se estaba reuniendo. En el límite del espacio humano, la guerra parecía inevitable. Amigos míos, el capitán Morrison empezó. La humanidad se enfrenta a una decisión. Podemos entregarlos a la Federación y esperar que nos perdonen, o podemos quedarnos juntos y luchando por el derecho a elegir nuestro propio camino. La anciana Mirren habló primero. El capitán Morrison de la Federación es poderoso. Sus flotas han conquistado cientos de mundos. ¿Qué te hace pensar que podríamos resistirlos? Crackle atacó, su puño sobre la mesa, porque no somos el mismo pueblo roto que exiliaron. La bondad humana nos ha recordado quiénes somos realmente. La Federación nos debilitó al hacernos creer que no valíamos nada, pero no somos inútiles. La voz de susurro del amanecer resonó con armonías que hicieron vibrar el aire. La Federación teme nuestras capacidades porque saben lo que podríamos lograr juntos. Quieren mantenernos divididos e indefensos. Un representante de la especie de brillo cristalino habló con una voz que sonaba como campanas de viento. Nuestras tecnologías defensivas, combinado con ingeniería humana y tácticas sapirianas, podría crear nuevas formas de guerra que la Federación nunca ha visto. La anciana Mirren miró alrededor de la mesa a todas las diferentes especies. Durante 3 años vagamos por el espacio, creyendo que no teníamos nada más que ofrecer a la galaxia, pero los humanos nos demostraron que estábamos equivocados. Tenemos algo que ofrecer. Nos tenemos cada uno otro. El capitán Morrison sintió que la esperanza crecía en su pecho. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a luchar? Nosotros decimos que estamos dispuestos a vivir. Crackle respondió. Y si la Federación quiere quitárnoslo otra vez, tendrán que pasar por todos nosotros. La sala estalló en voces de representantes de todas las especies. Expresaron su acuerdo. Apoyarían a la humanidad. Lucharían por su nuevo hogar.
Pero incluso mientras lo hacían, con esta decisión ninguno de ellos comprendió del todo lo que estaban iniciando. La respuesta de la Federación sería rápida y abrumadora. La batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo sus habilidades militares, sino también su compromiso con la idea de que diferentes especies realmente podrían trabajar juntas. 3 días después, el almirante Sullivan se informó que la flota de la Federación había entrado en el espacio humano. 200 naves que transportaban las armas más avanzadas de la galaxia .s dirigían hacia la Tierra, pero la humanidad no los enfrentaría sola. En los centros de refugiados de todo el planeta, en el espacio, antiguos marginados trabajaron junto a sus amigos, humanos, para preparar defensas que la galaxia nunca había visto antes. La flota de la Federación apareció en el borde del espacio humano como una nube de tormenta llena de relámpagos. 200 naves se movieron en perfecta formación, sus armas cargadas y listas para destruir a cualquiera que se les opusiera. El almirante se encontraba en el puente del enorme acorazado Dominion, viendo cómo los mundos humanos se hacían más grandes en su pantalla. El almirante, su oficial de comunicaciones, informó: «Los humanos no están respondiendo a nuestras demandas de rendición. Todos sus... Los planetas muestran señales de preparación militar». Beltar sonrió fríamente. «Por supuesto se están preparando. Creen que sus armas primitivas pueden desafiar el poder de la Federación. Aprenderán el precio de desafiar la ley galáctica». Pero no sabía lo que realmente les esperaba a él en el espacio humano. En los 3 meses transcurridos desde la llegada de los refugiados, algo nuevo había nacido, una alianza entre especies que la galaxia creía imposibles. En la Tierra, la almirante Kate Sullivan se encontraba en el centro de mando, en las profundidades de la capital. A su alrededor, humanos y extraterrestres trabajaban codo con codo, en las estaciones de control que no se parecían a nada que la Federación hubiera visto jamás. Los ingenieros de Kiri habían cultivado cristales computadoras que utilizan sus técnicas de terraformación. Los cantantes de melodías mantuvieron redes de comunicación cuántica que no podían ser detectados ni bloqueados. Los técnicos de Shimmer habían creado escudos que desviaban la luz y la energía a su alrededor. El almirante informó que la comandante Lisa Torres, quien había regresado de una misión secreta al borde galáctico. «Nuestros aliados están en posición. 17 especies han acordado unirse cuando empieza la pelea». Kate se sentía nerviosa pero decidida. Hace 3 semanas, Lisa había viajado a los confines del espacio de la Federación, llevando un mensaje simple a todas las especies oprimidas que conocía. Pudieron encontrar. El mensaje era que ya no tenían que enfrentarse solos a sus opresores. «¿Qué hay de nuestras defensas?». El ingeniero Danny Chen levantó la vista desde su puesto. «Todos los escudos planetarios están activos, almirante. Las tecnologías de los refugiados nos han dado las capacidades de la Federación. No podemos predecirlo. Sus sensores les mostrarán lo que queremos que vean». En otra estación, la doctora Lisa Parker monitoreó las redes de campos cuánticos que Susurro del Amanecer y sus compañeros Melody lo había creado. «Almirante, Melody informa que pueden interrumpir los sistemas de armas de la Federación, pero solo a corta distancia. Necesitamos dejar que se acerquen antes de revelar nuestras verdaderas capacidades». Kate asintió. «¿Y nuestra flota?». General Chris Taylor respondió desde su puesto en el puesto de mando militar. «Tenemos 43 naves humanas, almirante, pero ahora cada una tiene tripulaciones mixtas de humanos y refugiados. Los afiranos nos han enseñado. Los pilotos combaten técnicas que parecen imposibles pero funcionan a la perfección. Nuestras naves son más pequeñas que las de la Federación acorazados, pero son más rápidos y maniobrables que cualquier cosa que la Federación haya visto». A su lado, K'Tal se mantuvo erguido y orgulloso con su nuevo uniforme. El guerrero Zefiro se había convertido en el asesor militar jefe de la Alianza. «Almirante Sullivan, mi gente tiene las tácticas de batalla de la Federación. Han sido analizadas durante generaciones. Son poderosas pero predecibles. Se basan en una fuerza abrumadora. Fuerzan y esperan que sus enemigos luchen con las mismas reglas que ellos. Y no vamos a luchar con sus reglas», Kate dijo. «Vamos a luchar según nuestras reglas». Crackley, con algo que podría haber sido una sonrisa. En el exterior, en el borde del sistema solar,
El capitán Jake Morrison estaba sentado en el puente de su nave, la West Horizon, pero su nave parecía muy diferente ahora. Se habían incorporado cristales brillantes al casco, creando escudos que podían hacer que la nave casi invisible. La biotecnología cátara había reemplazado muchos de los sistemas de la nave con componentes vivos que podían repararse a sí mismos. Los resonadores Melody Quantum zumbaban suavemente, listos para interrumpir cualquier sensores enemigos que se acercaron demasiado. Su tripulación ya no era completamente humana. El navegante era un cátaro llamado Swift Current, que podía leer el espacio como un agricultor lee el suelo. Su oficial de armas era un guerrero seheriano llamado Puño de Piedra, que entendía el combate de maneras que los humanos, la militaría nunca enseñó. Su oficial de comunicaciones era una melodía llamada Canción de Estrellas, cuya voz podía enviar mensajes a través de la galaxia instantáneamente. El capitán Swift informó: los exploradores avanzados de la Federación se acercan a nuestra posición. 12 cruceros ligeros se mueven en patrulla estándar. Formación. Jake activó el sistema de comunicación de su nave. A todas las naves aquí, Morrison. Recuerden el plan. Déjenles ver lo que esperan ver hasta que estemos listos para mostrarles la verdad. La Federación, las naves exploradoras detectaron la flota humana, exactamente donde sus sensores indicaban que debería estar. 43 pequeñas naves escondidas detrás un campo de asteroides, claramente tratando de evitar la fuerza superior de la Federación. El comandante explorador informó al almirante con confianza: Almirante, localizaron la flota humana. Parecen estar intentando una acción defensiva tras el cinturón de asteroides. 43 naves, todas pequeñas que nuestros cruceros ligeros, no representan una amenaza significativa. Beltar estaba satisfecho. Excelente. Ordena a la flota principal que avance. Destruiremos su flota rápidamente, y luego procedan a sus planetas. Esta rebelión terminará hoy. Pero a medida que la flota de la Federación se adentraba más en el sistema solar, empezaron a suceder cosas que sus computadoras tácticas no pude explicarlo. Las naves que los sensores mostraron que se escondían detrás de asteroides aparecieron de repente en un lugar completamente desconocido. Diferentes lugares. Las armas que deberían haber sido disparadas desde las naves humanas parecían provenir del espacio vacío. Sistemas de comunicación que habían funcionado perfectamente durante siglos comenzaron a fallar sin motivo alguno. En el puente del dominio Beltar, observaba su despliegue táctico con creciente confusión. ¿Qué les pasa a nuestros sensores? Almirante, estamos detectando fluctuaciones del campo cuántico en todo el sistema. Algo está interfiriendo con apuntando a las computadoras. Beltar nunca había oído hablar de fluctuaciones de campos cuánticos que afectaran a los equipos militares. ¿Podemos compensar? Lo intentamos, almirante, pero los patrones de interferencia cambian constantemente. Es como si el enemigo estuviera controlando fuerzas básicas de la física. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Ocultos por todo el sistema solar, grupos de melodía, los cantantes usaban sus habilidades para crear estática cuántica, que hacía que los sensores de la Federación fueran poco fiables. Las canciones que cantaban no eran solo música hermosa, eran armas que atacaban los cimientos matemáticos del enemigo. Tecnología. Mientras tanto, el capitán Morrison dirigió su barco y otros 5 en un audaz ataque a el flanco izquierdo de la Federación. Las naves se movían como bailarinas. Zigzagueando entre el fuego enemigo se desprendía de una gracia imposible. Los instintos de combate de los Esferion guiaban cada movimiento, permitiendo a los pilotos humanos esquivar armas que deberían haber sido imposibles de evitar. Ahora Canción de Estrellas, Morrison ordenó. El oficial de comunicaciones de melodías cantó una armonía compleja que resonaron a través de los campos cuánticos que los rodeaban. De repente las 6 naves humanas parecieron multiplicarse. Federación, los sensores detectaron docenas de naves donde solo existían 6, todas moviéndose en diferentes direcciones y disparando desde ángulos imposibles. El escuadrón de la Federación que los perseguía abrió fuego contra objetivos que no eran realmente allí, mientras el barco real atacaba desde direcciones que el enemigo no esperaba. En menos de 10 minutos, 12 buques de guerra de la Federación habían sido inutilizados o destruidos por 6 naves
que no deberían haber sido destruidas. No pudieron luchar contra ellos. El almirante Beltar observaba los informes de batalla con creciente alarma. ¿Cómo lo hacen? Nuestras naves son más avanzadas. Nuestras armas son más poderosas. Nuestras tripulaciones están mejor entrenadas. Su oficial táctico miró confundidos y asustados. Almirante, no están luchando como ningún enemigo que hayamos encontrado antes. Estarán usando tecnologías que no comprendemos. Antes de que Beltar pudiera responder, aparecieron nuevos contactos en sus sensores. Naves emergían del hiperespacio por toda la flota de la Federación. Pero no eran naves humanas. Eran naves de docenas de especies diferentes, todas convergiendo en la batalla. Almirante, su oficial de comunicaciones informó. Estamos siendo contactados por naves de la República Sarban, el colectivo Shimmer, la Alianza Helix y otras 14 especies. Están exigiendo que nos retiremos del espacio humano inmediatamente. No podía creer lo que estaba escuchando. Esas son especies miembros de la Federación. No pueden oponerse a nosotros. Almirante, son diciendo que ya no son miembros de la Federación. Se han unido a algo llamado la Alianza de Mundos Libres. La situación se estaba volviendo imposible. Lo que había comenzado como un simple castigo a los humanos rebeldes se había convertido en un levantamiento galáctico. Especies que habían sido leales a la Federación durante siglos, de repente luchaban, junto a los humanos y sus aliados refugiados. En el centro de la batalla, la anciana Mirren trabajó con ingenieros humanos para coordinar las redes defensivas que habían construido en todo el sistema solar. La tecnología de terraformación que se había utilizado para crear bases ocultas dentro de asteroides y en las superficies de las lunas. Cada base estaba conectada a las demás a través de redes de comunicación cuántica que la Federación no pudo detectar ni interceptar. La Federación intenta retirarse a una formación defensiva, informó al almirante Sullivan, pero nuestros aliados están impidiéndoles reagruparse. En su pantalla, Kate podía ver la batalla desarrollándose en todo el sistema solar. Sistema. Las aves de la Federación que esperaban una victoria fácil ahora estaban rodeadas de enemigos que no conocían. Los refugiados que la Federación había desechado ahora lideraban la lucha contra sus antiguos opresores. El almirante general Taylor informó. La Federación, el buque insignia, intenta atravesar nuestras líneas y escapar. ¿Deberíamos dejarlos ir? Kate pensó por un momento. Ifar, una vez escapado, informaría al Consejo de la Federación sobre la nueva alianza y sus capacidades. La Federación tendría tiempo para prepararse para una guerra más larga. 5 años después de la batalla de Terra, la almirante Kate Sullivan paseó por los jardines de Nueva Ginebra, la capital de la Alianza de Mundos Libres. La ciudad había sido construida utilizando tecnologías de docenas de especies diferentes, y no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. La bioarquitectura catarí había construido edificios a partir de materiales vivos que limpiaban el aire y proporcionaban alimentos. Los cristales brillantes crearon hermosos espectáculos de luz que también sirvieron como redes de comunicación. Melodía cuántica. Los resonadores zumbaban suavemente en el fondo, manteniendo los campos de fuerza que protegían a la ciudad del espacio, escombros y un clima hostil. Pero lo que más sorprendió a Kate no fue la tecnología, era la gente. Niños humanos jugaban con jóvenes cátaros. Sus risas se mezclaban con las voces musicales de la melodía. Jóvenes. Los guerreros serianos trabajaban como guardias de la ciudad junto a policías humanos, protegiendo a todos sin importar su situación de especies. En los mercados, seres de 40 mundos diferentes intercambiaban bienes y ideas en una docena de idiomas. Almirante Sullivan, una voz familiar llamó detrás de ella. Kate se giró y vio a la doctora Lisa Parker acercándose con un grupo de visitantes. El doctor Parker ahora se desempeñaba como director xenológico jefe de la Alianza, ayudando a nuevas especies a integrarse en su creciente sociedad. Lisa, me alegra verte. ¿Quiénes son tus invitados? El doctor Parker señaló al grupo de seres altos y pálidos que caminaban nerviosos detrás de ella. Almirante, me gustaría que... Conoce a unos refugiados del Imperio Altariano. Su gobierno se ha derrumbado y buscan asilo con nosotros.
Kate miró a los altarianos con interés. Hace 5 años, los altarianos habían sido una de las especies más poderosas de la galaxia, gobernando docenas de mundos y comandando flotas capaces de destruir sistemas estelares enteros. Ahora parecían delgados y desesperados. Vestían ropa remendada y llevaban pequeñas bolsas que contenían todo lo que poseían. ¿Qué pasó con tu imperio?, le preguntó Kate suavemente. El líder del grupo, una mujer llamada High Scholar Melvara, parecía avergonzada. El almirante Sullivan, el gobierno, intentó mantener el control mediante el miedo y la opresión. Cuando la Alianza de Mundos Libres demostró que la cooperación era más fuerte que la dominación, nuestros mundos sometidos comenzaron a rebelarse. En 2 años nuestro imperio se derrumbó. Parker asintió. Los altarianos no son los primeros ex-miembros de la Federación Especies para pedir nuestra ayuda. El Consejo Veagan, la Federación de Comercio Centauri, incluso algunos mundos de los sistemas centrales nos han enviado refugiados. Kate sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. La Alianza de Mundos Libres había tenido un éxito que superó sus sueños más descabellados. Pero el éxito tuvo un precio. El viejo orden galáctico estaba colapsando, y miles de millones de seres estaban atrapados en el caos. Estudiante de secundaria Melvara, la Alianza da la bienvenida a todos los que vienen en paz y quieren construir un futuro mejor. Pero debes saber que aquí hacemos las cosas de manera diferente. Todos trabajan, todos contribuyen y todos tienen un voz en cómo nos gobernamos. Melvara pareció sorprendida. Nos darías derechos políticos, aunque alguna vez oprimieron a otras especies. Creemos que la gente puede cambiar, dijo Kate. Algunos de nuestros mejores ciudadanos son antiguos oficiales de la Federación que decidieron unirse a nosotros en lugar de luchar contra nosotros. Mientras seguían caminando mientras recorría la ciudad, Kate reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel día en que el capitán Morrison encontró el barco de refugiados. La Alianza de Mundos Libres ahora controlaba casi la mitad de la galaxia, pero habían ganado ese territorio, no a través de conquista, sino por invitación. Especie tras especie habían elegido abandonar la Federación y unirse a la Alianza, atraídos por la promesa de igualdad y cooperación. La guerra con la Federación había durado 3 años. No había sido una guerra tradicional con enormes batallas de flotas y planetas, invasiones. En cambio, había sido una guerra de ideas librada mundo por mundo y sistema por sistema. Por sistema, cada vez que la Federación intentaba obligar a una especie miembro a permanecer leal, esa especie apelaba a la Alianza para su protección. Cada vez que la Federación imponía duros castigos a los mundos rebeldes, los mundos declararían su independencia y pedirían unirse a los mundos libres. La batalla final no tuvo lugar en el espacio, sino en las cámaras del Consejo de la Federación, cuando 2/3 de las especies miembros votaron para disolver la Federación y unirse a la Alianza. La antigua galaxia del gobierno simplemente dejó de existir. No hubo una rendición dramática ni la firma de un tratado. La Federación había muerto, no por una derrota militar, sino por darse cuenta de que la mayoría de su gente ya no quería que existiera. Kate, el comunicador, sonó con un mensaje del capitán Morrison. Ahora era el almirante Morrison, al mando. La flota de exploración de la Alianza que estaba haciendo contacto con especies en regiones previamente inexploradas del galaxia. Kate, hemos encontrado algo interesante en el borde exterior. Una nave generacional que transporta refugiados de las viejas guerras de hegemonía. Llevan casi 50 años a la deriva. Kate sonrió. ¿Cuántos, Jake? Unos 30.000 en su mayoría. Especies que nunca antes habíamos visto. Preguntan si la Alianza estaría dispuesta a acogerlos. Cuéntanos. Son bienvenidos. Envíen al equipo del Dr. Parker para ayudar con la integración. Kate terminó la transmisión y continuó su paseo por la ciudad. A lo lejos, pudo ver el monumento que se había construido en honor a todas las especies que habían sido expulsadas por el antiguo orden galáctico. El monumento era un sencillo monumento de piedra con palabras grabadas en 100 idiomas diferentes, todas diciendo lo mismo. Aquí en las galaxias indeseadas encontraron su hogar. Aquí comenzó el futuro. Cerca del monumento, un grupo de niños de docenas de especies diferentes jugaban juntas. Kate reconoció a algunas. Allí estaba Lucy Martínez, que ahora tiene 15 años.
Era una anciana que estudiaba para ser ingeniera cenológica. Enseñaba a un grupo de niños pequeños a construir cristales, computadoras que utilizan tecnología de brillo y bioingeniería cátara, raíz pequeña. El joven cátaro compartía sándwiches con Lucy hace 5 años. Ahora era especialista agrícola, ayudando a terraformar nuevos mundos para las poblaciones de refugiados. Les mostraba a los niños cómo hacer que las plantas crezcan en la tierra, que nunca antes había albergado vida. Susurro del alba estaba sentado cerca, cantando suavemente mientras trabajaba en un resonador cuántico que ayudaría a coordinar los proyectos de los niños. Sus canciones habían evolucionado a lo largo de los años, combinando técnicas melódicas con estilos musicales de docenas de otras especies. El resultado fue algo completamente nuevo, una forma de música que literalmente podría transformar la realidad. «Almirante Sullivan», gritó una voz joven. Kate se giró y vio a un niño humano corriendo hacia ella. Se llamaba Alex Chen, y era hijo del ingeniero Danny Chen. Pero Alex era diferente de la mayoría de los niños humanos. Había nacido después de que se formara la Alianza, y había crecido con los extraterrestres como sus seres más cercanos, amigos y profesores. «Almirante, estamos construyendo un nuevo tipo de nave espacial para nuestro proyecto de ciencias. ¿Quieren verla?» Kate siguió a Alex hasta donde los niños habían construido un pequeño modelo de barco, usando materiales y técnicas de una docena de países, diferentes especies. El casco del barco se fabricó a partir de biomateriales cátaros. La fuente de energía era una versión en miniatura de la tecnología de cristal brillante. Su sistema de navegación utilizaba melodía cuántica. La resonancia y sus sistemas defensivos se basaban en principios de combate zafirianos refinados por la ingeniería humana. «Es increíble», dijo Kate, examinando el modelo de cerca. «¿De verdad? ¿Funciona?» «Lo probamos ayer», dijo Lucy con orgullo. «Puede viajar entre estrellas. Sistemas que utilizan la mitad de la energía de los barcos tradicionales y pueden repararse a sí mismos si se dañan». Kate se dio cuenta él la miraba hacia el futuro. Estos niños, criados en una sociedad donde la cooperación entre especies era normal, estaban creando tecnologías que sus padres apenas podían imaginar. Estaban no limitados por las viejas suposiciones sobre lo que era posible cuando diferentes especies trabajaban juntas. «¿Qué vas a hacer?» «¿Cómo llamas a tu barco?», me preguntó Kate. Alex sonrió. «La unidad. Porque trae reuniendo las mejores ideas de todos». Esa noche Kate regresó a su oficina en el edificio gubernamental de la Alianza. En su escritorio había un informe de los centros de integración de todo el país. Espacio de la Alianza. Las cifras eran asombrosas. En 5 años, habían acogido a más de 10 millones de refugiados de gobiernos derrumbados, imperios fallidos y regímenes opresivos. Cada grupo había aportado nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y nuevas perspectivas que fortalecieron la alianza. Pero el informe también contenía noticias preocupantes. Había regiones aún de la galaxia donde persistían las viejas costumbres. Algunas especies habían respondido al colapso de la Federación, se volvió más militarista y xenófoba. Consideraban a la alianza como una amenaza, destruido en lugar de un ejemplo a seguir. La puerta de Kate sonó y el almirante Morrison entró. Parecía cansado por su largo viaje al borde exterior, pero sus ojos brillaban de emoción. «Kate, tienes que ver lo que encontramos ahí». El barco de refugiados no era solo. Llevaba sobrevivientes de guerras antiguas. Llevaba científicos e ingenieros que han estado trabajando en tecnologías que hemos nunca antes visto. Han desarrollado formas de terraformar sistemas estelares enteros, en meses en lugar de años. ¿Están dispuestos a compartir sus conocimientos?» Jake sonrió. Dijeron que llevaban 50 años esperando que alguien les preguntara eso. Pregunta. Los gobiernos galácticos anteriores solo estaban interesados en sus aplicaciones militares. Kate sintió que la esperanza y la determinación llenaban su corazón. Jake organizó la integración centros para nuestros nuevos amigos y programar una reunión con el Consejo de la Alianza. Creo que es hora de empezar a planificar la siguiente fase de nuestro crecimiento. Mientras Jake se iba a empezar con los arreglos, Kate se acercó a su ventana y miró hacia afuera, la ciudad de abajo. En las calles, seres de docenas de mundos se dedicaban a sus vidas cotidianas, trabajando juntos y aprendiendo unos de otros.